500.000 ruedas de queso, valoradas en 240 millones de euros, funcionan como garantía bancaria desde 1953. Un banco cotizado en bolsa las acepta igual que aceptaría oro o inmuebles, y las resguarda en 2 almacenes italianos bajo vigilancia constante. Lo raro no es el trato, es quién firma la factura de esa vigilancia. Se llama Crédito Emiliano, Credem para el mercado. Su filial de almacenes custodia unas 500.000 ruedas de queso en naves climatizadas, con temperatura, humedad y personal propio. No es una campaña de imagen ni un depósito simbólico, es una línea de crédito con inventario, con nóminas y con pólizas de seguro detrás. Hoy abrimos ese expediente. La pregunta forense no es si esto suena raro, es cuánto dinero real depende de ello. A cierre del primer semestre de 2024, Credem tenía 343 millones de euros prestados con prendas sobre ruedas de queso. Ese es el cadáver que vamos a abrir. Empecemos por la unidad de garantía. Una rueda de Parmigiano Reggiano pesa de media unos 40 kilos. El pliego exige un mínimo de 30. Para fabricarla, hacen falta alrededor de 520 litros de leche. No es un producto abstracto, es un bloque numerado, pesado y trazable. Cada rueda lleva su matrícula grabada en la corteza. El sistema no nació ayer. Los Magazzini Generali delle Tagliate operan desde 1953 y cumplieron 70 años en 2023. 70 años prestando contra queso, atravesando crisis de la leche, cambios de normativa y varias guerras de precios. Ningún banco sostiene una filial de almacenes durante 7 décadas por simpatía hacia un producto típico. La sostiene porque los números salen. Vamos a ver cuáles. El problema que resuelve es de tesorería, no de folclore. Un quesero ya pagó la leche, la energía y los salarios, pero su producto no puede venderse como Parmigiano Reggiano antes de 12 meses. A veces espera 24 o 36. Durante ese tiempo, tiene un almacén lleno de dinero que no puede tocar. Credem entra justo en ese hueco. Recoge las ruedas y las lleva a sus almacenes climatizados. Allí las cuida durante la maduración. Limpieza, giro periódico, control de temperatura. A cambio, anticipa dinero contra ese queso depositado. El productor consigue liquidez sin vender antes de tiempo y sin construir su propio almacén. Y el banco consigue una garantía que no se le puede escapar. La tiene en su propia estantería, bajo su propia llave, a una escala que ya no es anecdótica. Suben unas 500.000 ruedas repartidas en 2 almacenes, con un valor aproximado de 240 millones de euros. Eso equivale a cerca del 7% de todo el mercado del Parmigiano Reggiano. No es una anécdota bancaria, es una posición de mercado. Con un matiz incómodo para el banco, él no es quien decide si ese queso es bueno. Quien examina cada rueda es el consorcio del Parmigiano Reggiano, no el banco. A los 12 meses llegan sus expertos y golpean la corteza con un martillo pequeño. Escuchan. Si el sonido revela grietas o huecos, la rueda baja de categoría. También usan una aguja para oler el interior. El colateral pasa a una pericia independiente. Y tiene precio público. El Parmigiano se cotiza cada semana en las cámaras de comercio de Emilia. El listado mayorista de Reggio Emilia del 21 de julio de 2026 es el que manda. Ninguna otra garantía comestible tiene tasación oficial semanal. Ojo, hablamos de precio mayorista, no de lo que pagas en la tienda. Esa distinción importa cuando alguien te vende cifras redondas. Mira lo que hace el tiempo con esa cotización. El de 24 meses cotiza a 17,45 euros el kilo. El de 30 meses o más parte de 18,15, con máximos de 18,65. La garantía se revaloriza mientras duerme. Ni un coche, ni una máquina, ni un piso hacen eso en un balance. El tiempo, que destruye casi todos los colaterales, aquí suma. Traduce eso a la unidad de garantía. Una rueda de 40 kilos a 18,15 euros el kilo vale unos 726 euros en el mercado mayorista. Multiplica por 500.000 ruedas y entiendes de dónde salen los 240 millones. Ahora mira la fecha, julio de 2026, ciclo alto. Hace menos de 3 años, el mismo kilo valía casi la mitad.
Octubre de 2023. La cotización mayorista cayó un 8% en cuestión de semanas, de 10.041 a 9.058 euros por kilo. Los productores de leche encadenaron 2 ejercicios en pérdidas. El colateral perfecto perdió casi la mitad del valor que tiene hoy, sin moverse de la estantería. Y el préstamo seguía firmado por el importe anterior. Ahora aparece el número que protege al banco. El anticipo no cubre el valor íntegro de las ruedas, equivale al 70 u 80% del valor tasado. Ese 20 o 30% que falta no es tacañería, es el colchón que absorbe una caída de precio o una rueda que sale defectuosa. En la jerga del crédito se llama descuento de garantía. Conviene desmontar un mito. El banco no se queda el queso automáticamente. Mientras el productor cumple, las ruedas siguen siendo suyas. Están depositadas, no confiscadas. Si deja de pagar, se ejecuta la prenda y el queso se vende. Lo que el banco recupera depende del precio de mercado de ese día concreto, no del precio de la firma. Queda una variable física. El producto se estropea. La media del sector ronda el 10% de deterioro en custodia. Los almacenes de Credem declaran un 1%. Cuidar bien la garantía no es hospitalidad. Cada punto de merma evitado es pérdida esperada que el banco no tiene que provisionar. Girar y limpiar ruedas es gestión de riesgo con guantes. No todos los bancos italianos hacen lo mismo. Intesa San Paolo o Monte dei Paschi también financian contraqueso mediante acuerdos con el consorcio. Es el llamado pegno rotativo. Prestan contra las ruedas, pero no las custodian ni las maduran. Lo específico de Credem es el almacén. El banco guarda y madura su propia garantía. Y tener el almacén propio abre una segunda caja registradora. El banco cobra los intereses del préstamo, como en cualquier crédito, pero además factura la custodia, la maduración y el seguro de la mercancía que él mismo ha exigido como garantía. 2 ingresos distintos sobre el mismo activo. Y el segundo no depende de que el queso suba o baje, se cobra igual. Falta una tercera cifra, la que dice cuánto de este negocio depende del sector lácteo. A 30 de junio de 2024, la cartera de crédito de Credem a la cadena láctea superaba los 433 millones de euros. De esos, 343 millones estaban garantizados con prendas sobre ruedas de queso. Cerca de 4 de cada 5 euros prestados al sector se apoyan en un alimento que madura en una estantería. Es concentración deliberada, no accidente. Y con todas las piezas sobre la mesa, toca responder la pregunta del principio. ¿Quién firma la factura de esa vigilancia? La firma el productor. El almacenaje, el seguro y la maduración salen de su bolsillo, no del balance del banco. Credem cobra por custodiar la garantía que él mismo exige, y la cobra igual el año que el queso sube y el año que se hunde. El riesgo de precio no cambia de manos junto con las ruedas, se queda con quien las hizo. Con ese reparto sobre la mesa, mira dónde pone el banco su propio dinero. Credem proyectó ampliar el almacén de Montecavolo, 65.000 ruedas más y 4.200 metros cubiertos. La inversión, unos 8,5 millones de euros. Nadie invierte eso en una curiosidad simpática. Lo invierte en una línea de negocio, con estanterías, no con folletos. El contexto también juega a favor. En 2025 se produjeron 4.189.945 ruedas, unas 168.225 toneladas, un 2,7% más que el año anterior. El ciclo está alto, y el precio también. Pero un colateral solo se demuestra cuando el ciclo se da la vuelta. Y este ya se dio la vuelta en 2023, mientras Credem seguía cobrando almacenaje. Da un paso atrás y mira qué está pasando de verdad. Un banco cotizado decidió que un alimento perecedero es mejor garantía que muchas firmas y muchos avales. Pide algo que puede tocar, pesar, numerar y vender. Cuando el dinero deja de creerse a sí mismo, el sistema vuelve a pedir cosas con peso. 40 kilos de peso, exactamente. Veredicto forense sobre los 343 millones prestados contra queso, sano.
La mecánica se sostiene, y no por lo pintoresco del activo. Se sostiene por el descuento del 70 u 80%, por la tasación independiente del consorcio, por el 1% de merma. Sano para el banco. El riesgo de precio duerme en la nevera del productor. El dato que te puedes quedar. Toda garantía se tasa por debajo de lo que crees, y ese recorte es tu riesgo. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Ford en 1914. Si te gustan los datos, busca Mente de Silicio. Suscríbete al canal.